Capítulo 1. La primera chispa de fuego. La niebla de la mañana se aferraba al bosque como una manta suave, mientras el sol apenas lograba atravesar el denso dosel sobre ellos. En el pequeño pueblo de Winstone, ubicado en la esquina más alejada del reino, un joven llamado Kael acababa de cumplir 16 años. Era alto para su edad, con el cabello oscuro que caía desordenado sobre su rostro y ojos que brillaban como nubes de tormenta. Sin embargo, esa mañana algo se sentía diferente, como si una tormenta estuviera gestándose en el horizonte. Kael había pasado toda su vida en Winstone, un pueblo que hacía tiempo había sido olvidado por el resto del reino. El mundo seguía su curso, los imperios nacían y caían, las guerras se libraban y cesaban, pero Winstone permanecía inmutable. Sus calles de piedra, las paredes derrumbadas de sus casas y la constante sombra del gran bosque que lo rodeaba parecían existir fuera del tiempo. Durante años, Kael había vagado por esas calles, escuchando historias de tierras lejanas, de poderosos reyes y criaturas legendarias. Sin embargo, nunca creyó en los cuentos. Su padre, un herrero, siempre le había dicho que el mundo no tenía lugar para los mitos. Lo único que importaba era el trabajo duro y la perseverancia. Pero, en lo profundo de su ser, Kael anhelaba algo más. El llamado de la aventura, la promesa de algo extraordinario esperándolo más allá del horizonte, tiraba de su corazón. Quería saber si los relatos eran ciertos. Quería ver dragones. Pero los dragones solo eran cuentos, ¿verdad? Kael había pasado incontables noches acostado, mirando las estrellas, imaginando cómo sería ver un dragón con sus propios ojos. Había oído a los ancianos susurrar acerca de ellos, criaturas de fuego y escamas que alguna vez dominaron los cielos. Habían sido cazados hasta la extinción, o al menos eso decían las historias. Pero Kael no podía deshacerse de la sensación de que todavía estaban ahí, en algún lugar en lo profundo de la vasta naturaleza, esperando ser descubiertos. Esa mañana en particular, los pensamientos de Kael fueron interrumpidos por el sonido del martillo de su padre golpeando el yunque. Los golpes rítmicos resonaban en toda la cabaña, un recordatorio constante de la vida que Kael siempre había conocido. Kael, llamó su padre, con voz grave y autoritaria. «Sal aquí y ayúdame con esto». Kael gruñó, pero con desgana se levantó de la cama. Se puso sus botas de cuero y salió al aire fresco de la mañana. Nunca le había gustado el trabajo en la forja, pero era el negocio familiar, y su padre esperaba que siguiera sus pasos. La idea de continuar el legado de su padre, fabricando espadas y escudos para un pueblo que nunca los necesitaría, no era el futuro que Kael había imaginado para sí mismo. Al salir a la fresca mañana, Kael se dirigió hacia la forja, donde su padre estaba agachado sobre el metal incandescente. El calor del fuego hacía que el aire temblara, y el olor a carbón quemado llenaba el ambiente. «Llegas tarde», dijo su padre sin levantar la vista, moviendo sus grandes brazos con destreza mientras moldeaba el metal. «Toma las tenazas. Necesito darle forma a esta espada». Kael agarró las tenazas, su mente desconectada de la tarea, pues sus pensamientos seguían revoloteando sobre la sensación de inquietud en su pecho. Mientras trabajaba junto a su padre, su mente volvía a los relatos que había escuchado de niño. Los recuerdos de dragones, caballeros, tierras distantes llenas de maravillas más allá de la imaginación. Soñaba con la aventura, con descubrir algo que lo convirtiera en algo más que otro herrero de un pueblo olvidado. Fue entonces cuando ocurrió. La tierra tembló bajo sus pies, al principio débilmente, como un susurro leve de una tormenta que se acercaba. Kael se detuvo, mirando alrededor con confusión. Su padre no parecía notarlo, continuaba trabajando como si nada hubiera cambiado. Pero Kael sabía que algo no estaba bien. El temblor vino de nuevo, esta vez con mayor fuerza, sacudiendo las paredes de la forja. Una grieta apareció en la pared de piedra, dejando caer una lluvia de polvo al suelo. El corazón de Kael empezó a latir más rápido. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar. De repente, un rugido resonó desde lo profundo del bosque,
Un sonido que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Kael. No era como cualquier rugido de animal que hubiera escuchado antes, era profundo, gutural, y lleno de una potencia que parecía vibrar en el aire mismo. Su padre se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos, mirando a Kael. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que Kael pudiera responder, el suelo volvió a temblar, esta vez con tanta fuerza que la forja misma pareció tambalear. El rugido se intensificó, y Kael pudo sentirlo en sus huesos. Su corazón latía con fuerza. «Quédate aquí», dijo su padre, con voz firme, mientras sus ojos se llenaban de preocupación. «Voy a revisar el perímetro». Pero Kael no. Pero Kael no escuchaba. Las historias, los susurros, todo lo que alguna vez había descartado, de repente, todo cobró sentido. Esto no era un desastre natural ni el temblor habitual de la tierra. Esto era algo diferente. Kael corrió hacia la puerta, empujando a su padre a un lado. Boyd dijo, con voz firme, a pesar del miedo que sentía en su pecho. «Voy a descubrir qué es eso». La mano de su padre se extendió, sujetándole el brazo. «Estás loco si crees que te dejaré ir ahí afuera solo. No sabes lo que hay allá afuera». Pero Kael no podía detenerse. Tiró de su brazo y salió corriendo hacia el bosque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El mundo lo estaba llamando, instándole a seguir, a descubrir lo que había más allá de los límites de su pequeño pueblo. Mientras se adentraba entre los árboles, el aire se tornaba más denso con el olor a humo, y el rugido se acercaba, más fuerte y más cercano. Kael no sabía qué iba a encontrar, pero tenía la certeza de una cosa: las historias eran reales. Y estaba a punto de descubrir cuán reales eran. Capítulo 2. En el corazón del bosque. El aire del bosque estaba impregnado con el olor a madera quemada y algo mucho más antiguo. Un aroma que Kael no podía identificar, pero que parecía adherirse a todo lo que lo rodeaba. Los árboles, altos y torcidos, se alzaban como centinelas silenciosos, con sus ramas retorcidas extendiéndose como garras, bloqueando la débil luz del sol. Era como si el propio bosque los estuviera esperando. Kael avanzaba rápidamente, la adrenalina empujándolo hacia adelante a pesar del miedo que se apoderaba de su interior. Sus botas se hundían en la tierra blanda, las hojas crujían bajo sus pies mientras el suelo temblaba de nuevo, esta vez con más fuerza. Podía sentir las vibraciones debajo de él, como si el mismo latido de la tierra se hubiera acelerado. El rugido, profundo y poderoso, parecía sacudir los árboles, y el corazón de Kael latía al mismo ritmo que el sonido. ¿Qué podría ser? No lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Cada instinto le decía que corriese, que volviera a la seguridad del pueblo e ignorara el sonido que lo llamaba desde lo profundo del bosque. Pero otra parte de él, algo que le nacía desde lo más hondo, le instaba a seguir adelante, a descubrir lo que había allí. Era como si el rugido, las sacudidas de la tierra, estuvieran destinados a él, guiándolo hacia algo que solo él podría encontrar. A medida que avanzaba, el rugido se volvía más fuerte, más distintivo. Ya no era solo un sonido lejano, sino algo concreto, real. Era una criatura, masiva, poderosa, llena de una fuerza primitiva que hacía que los huesos de Kael vibraran. Había escuchado historias, claro, leyendas de bestias que una vez dominaron los cielos, de dragones y criaturas míticas. Pero esas eran solo historias, ¿no? Los aldeanos las habían dejado de creer hace mucho tiempo. El mundo seguía adelante. Pero Kael ya no estaba tan seguro. El suelo volvió a temblar con mayor intensidad, y Kael tropezó, apoyándose en un árbol cercano. Su respiración se aceleró mientras luchaba por mantenerse de pie. Algo no estaba bien. No era un desastre natural ni un temblor común de la tierra. Era algo mucho más grande. Algo que no podía entender. De repente, el bosque se abrió en un claro. Los árboles se separaron para dar paso a un espacio más amplio, y frente a él, en la distancia,
se erguía una sombra gigantesca. Era enorme, imposible de calcular, y estaba cubierta por escamas que brillaban tenuemente en la luz tenue. La criatura avanzaba lentamente, sus enormes alas desplegadas, proyectando una sombra que parecía abarcar toda la llanura. Por un momento, Kael se quedó inmóvil, su aliento atrapado en su garganta. No podía creer lo que veía. Esto no era un mito. No era un sueño. Frente a él estaba un dragón. Era todo lo que las historias prometían y mucho más, una criatura majestuosa, aterradora, que eclipsaba todo lo que Kael había conocido. Sus escamas eran de un negro profundo, reflejando la luz tenue que se filtraba entre las nubes. Sus alas, extendidas, parecían cubrir todo el cielo, y Kael podía sentir el calor de su cuerpo aún a esa distancia. Los ojos del dragón, dorados como la lava derretida, se fijaron en Kael. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El mundo a su alrededor parecía detenerse, como si el tiempo mismo hubiera suspendido su curso. Kael sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, el miedo y la fascinación mezclándose dentro de él. El dragón emitió un gruñido bajo, el sonido vibrando en los huesos de Kael. Dio un paso hacia adelante, sus garras raspando la tierra con una gracia depredadora. Kael, instintivamente, dio un paso atrás, su mano buscando el puño de su daga en su cinturón, aunque sabía que nada de lo que pudiera llevarlo protegería de esa criatura. Pero entonces, algo sorprendente ocurrió. El dragón se detuvo, su mirada suavizándose, como si lo estuviera observando con curiosidad. El aire entre ellos parecía cargarse de energía, como si algo más profundo los conectara. Kael, a pesar de su miedo, no podía dejar de mirarlo. Algo en los ojos del dragón le parecía familiar. El dragón emitió otro gruñido, pero esta vez no fue de agresión. Fue un llamado, bajo y resonante, un sonido que no solo alcanzó los oídos de Kael, sino que pareció penetrar hasta el fondo de su alma. De repente, Kael sintió un tirón en su pecho, como si algo dentro de él respondiera al llamado del dragón. Era una conexión que no podía explicar, un vínculo que se extendía más allá de la comprensión, más allá de cualquier razón. Kael dio un paso hacia el dragón, sin poder resistir la fuerza que lo atraía. ¿Qué es esto?, murmuró Kael, su voz temblando. ¿Qué quieres de mí? El dragón inclinó levemente su cabeza, su mirada profunda y llena de sabiduría antigua. Tú eres el elegido, dijo la voz del dragón en la mente de Kael, resonante y profunda. Tú eres el que despertará el fuego que ha estado dormido durante siglos. Kael se quedó inmóvil, los ojos bien abiertos, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. El fuego, repitió, sin comprender. El fuego que reside en el corazón del mundo, continuó el dragón. El fuego que puede destruir y regenerar. Y tú eres el que lo llevará de vuelta al mundo. El viento parecía haberse detenido, y Kael solo pudo mirarlo, su mente girando a una velocidad imposible. Yo no soy nada especial, dijo con voz quebrada. Soy solo el hijo de un herrero. No sé nada de eso. El dragón dejó escapar un suspiro bajo, y Kael sintió el peso de siglos de conocimiento detrás de ese aliento. Nadie lo es al principio, respondió el dragón, sus ojos brillando con una luz misteriosa. Pero tú tienes el poder dentro de ti. El fuego te ha elegido. Kael miró al dragón, sin saber qué hacer, pero una parte de él sabía que no podía retroceder. Algo dentro de él, algo profundo y antiguo, lo estaba llamando a seguir adelante. Y así lo hizo. Con el dragón observándolo, Kael dio un paso hacia el futuro, sin saber lo que le depararía, pero con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Capítulo 3. El despertar del fuego. Kael caminaba junto al dragón, cada paso resonando en el aire espeso del bosque. El peso de las palabras del dragón aún le quemaba en la mente. El fuego que reside en el corazón del mundo, esas palabras le daban vueltas en la cabeza, mezclándose con las historias de su infancia, los viejos mitos de criaturas legendarias y poderes olvidados. Pero ahora no eran solo historias.
Ahora era su realidad. El dragón avanzaba con una calma impresionante, sus enormes alas extendidas, cubriendo el cielo con una sombra imponente. El aire que lo rodeaba parecía vibrar con una fuerza que Kael podía sentir en su pecho, como si el mismo viento temiera al ser que tenía a su lado. No se atrevió a decir nada durante el viaje, no sabía qué preguntar, ni cómo siquiera comenzar a entender lo que estaba pasando. El dragón, sin embargo, parecía saber lo que Kael necesitaba. Aunque no lo miraba, sus palabras resonaron en la mente de Kael, como si el mismo dragón estuviera hablándole sin mover los labios. La jornada será difícil, dijo la voz profunda y resonante en la mente de Kael. El fuego dentro de ti no se puede despertar fácilmente. No es solo una cuestión de poder, sino de sacrificio, de voluntad. Solo aquellos que puedan soportar su calor, su furia, serán capaces de controlar lo que vendrá. Kael sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. El dragón estaba hablando de algo mucho más grande que él. Esto no era solo una cuestión de enfrentar una bestia o una fuerza malévola. Era algo mucho más profundo. Algo que cambiaría el curso del mundo. El viaje continuó durante horas, el paisaje transformándose poco a poco. Los árboles de la vasta forestación que los rodeaba se hacían más escasos, y las colinas comenzaban a tomar forma. Finalmente, llegaron a un claro. Kael pudo ver lo que parecía ser una formación rocosa, una especie de antigua estructura de piedra que se alzaba entre los árboles, parcialmente cubierta por el musgo y la vegetación. El dragón se detuvo, su mirada fija en el centro de la formación. «Esto es lo que buscas», dijo el dragón, señalando con su enorme cabeza hacia las piedras. «Dentro de estas ruinas, el fuego espera ser liberado». Kael miró con atención. No era una fortaleza o una estructura de algún rey olvidado, sino algo mucho más antiguo, más primal. Las piedras estaban cubiertas de símbolos que Kael no reconocía, marcas que parecían moverse en la luz tenue que se filtraba a través de las copas de los árboles. El aire alrededor de la formación se sentía pesado, cargado de una energía misteriosa que parecía invadirlo todo. ¿Cómo despierto el fuego?, preguntó Kael, sintiendo que su voz temblaba de ansiedad y miedo. El dragón inclinó su cabeza, como si estuviera evaluando a Kael. «Tú mismo lo despertarás», respondió. «Solo tú puedes acceder al corazón del fuego. La respuesta está en tu interior, pero primero debes enfrentarte a ti mismo». Kael no entendió del todo, pero no tuvo tiempo de profundizar más en la pregunta, pues el dragón comenzó a moverse hacia las piedras, avanzando con pasos pesados y controlados. Kael lo siguió, el peso de la palabra sacrificio gravitando sobre su mente. Al llegar al centro de las ruinas, el dragón se detuvo. «Este es el lugar», dijo. «Ahora, debes tocar el corazón de la piedra. El fuego dentro de ti responderá». Con un nudo en el estómago, Kael se acercó al pedestal de piedra en el centro del claro. Era una roca grande, de un gris oscuro, cubierta por los mismos símbolos que había visto en las paredes de la formación. En el centro, justo sobre la piedra, brillaba una tenue luz roja, como si algo estuviera a punto de encenderse. Kael extendió la mano, tocando la piedra con la yema de los dedos. En ese instante, una explosión de calor recorrió su cuerpo, y su visión se nubló por un segundo. La energía que emergió de la piedra se introdujo en su piel, invadiéndolo todo. El fuego, que había estado dormido dentro de él, despertó con una furia imparable. El calor se apoderó de su pecho y de su garganta. Era como si estuviera ardiendo por dentro, y un dolor inmenso lo atravesaba. Kael gritó, pero no podía detener lo que sucedía. El fuego se expandía rápidamente por todo su cuerpo, recorriendo sus venas como lava, llena de poder, de furia, pero también de algo más. Algo antiguo y primordial. Kael cayó de rodillas, luchando por respirar, pero el fuego lo invadió más y más, cada segundo más fuerte, más dominante. Lo que el dragón había dicho se hizo realidad, el fuego no era solo un poder. Era un sacrificio, una fuerza que exigía control, que necesitaba ser canalizada,
pero también podía consumirlo todo. Controla el fuego, escuchó la voz del dragón en su mente, que resonaba como un rugido lejano. Concéntrate, Kael. No dejes que el fuego te destruya. Con cada palabra del dragón, Kael sentía que algo dentro de él despertaba. Era una sensación incontrolable, una batalla entre la furia del fuego y la razón que aún quedaba dentro de su ser. Respiró profundo, cerró los ojos, y trató de recordar las enseñanzas de su padre, el control, el temple en medio del caos. Poco a poco, el calor comenzó a ceder. La furia del fuego se fue disipando, pero no desapareció por completo. Ahora, Kael sabía lo que debía hacer. El fuego no era algo que pudiera controlar con facilidad, pero él había comenzado a aprender a manejarlo. Finalmente, Kael abrió los ojos. El fuego dentro de él seguía ardiendo, pero de una manera diferente, más contenida. Podía sentirlo en su interior, como una llama latente, esperando ser desatada, pero ahora sabía cómo mantenerla bajo control. Lo has hecho, dijo el dragón, su voz llena de aprobación. El fuego ha despertado en ti. Pero el camino que te espera será aún más difícil. Los verdaderos desafíos están por venir. Kael asintió, con el corazón aún acelerado por el poder que recién había experimentado. Estaba lejos de estar listo, pero sabía una cosa con certeza: este no era solo un camino hacia el poder. Era el principio de algo mucho mayor. Algo que podría cambiarlo todo. Capítulo 4. La ruta del fuego. El aire alrededor de Kael se sentía denso, como si todo el mundo estuviera esperando, conteniendo la respiración. El dragón había hablado de desafíos, de sacrificios, pero Kael no sabía qué esperar. ¿Qué tipo de pruebas podría enfrentar ahora? ¿Y cómo podría mantenerse firme cuando el fuego dentro de él todavía latía con una energía incontrolable? El dragón observó a Kael, sus ojos dorados brillando con una intensidad que parecía penetrar en lo más profundo de su alma. La prueba que acabas de superar es solo el comienzo, dijo, su voz baja pero llena de autoridad. El fuego ha despertado en ti, pero aún no lo entiendes por completo. Este poder no es solo un regalo, es una carga. Y tendrás que aprender a cargar con él si deseas salvar al mundo. Kael asintió lentamente, aunque las palabras del dragón lo dejaron preocupado. No había duda de que el fuego dentro de él era más que una simple fuente de poder. Era un vínculo, un lazo antiguo que lo conectaba con algo mucho más grande, algo que él aún no comprendía. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Kael, su voz firme pero llena de incertidumbre. Debes aprender, respondió el dragón, moviéndose hacia el borde del claro. Y para aprender, primero debes comprender los peligros que enfrentas. El fuego ha sido sellado durante siglos por una razón. En las manos equivocadas, es destructivo. Pero también puede ser una herramienta de salvación si se usa con sabiduría. Con esas palabras, el dragón comenzó a caminar hacia el borde del bosque, su cola y sus alas moviéndose con elegancia a pesar de su tamaño imponente. Kael lo siguió de cerca, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿A dónde vamos?, preguntó Kael, inquieto. Te llevaré a la fortaleza de los ancianos, respondió el dragón, sin mirar atrás. Es un lugar antiguo, donde los secretos del fuego y otros poderes primordiales han sido guardados durante generaciones. Ahí es donde comenzarás a comprender lo que realmente significa ser el portador de este poder. El viaje hacia la fortaleza de los ancianos fue largo y peligroso. Kael tuvo que atravesar bosques oscuros, montañas escarpadas y ríos turbulentos. Pero mientras avanzaban, el dragón le enseñó a Kael a escuchar el susurro del viento, a leer las señales en las estrellas, a sentir el pulso de la tierra. Aunque no podía controlar completamente el fuego dentro de él, Kael comenzó a aprender a escucharlo, a comprender sus deseos y necesidades. Cada vez que el fuego dentro de él amenazaba con desbordarse, el dragón le guiaba con palabras sabias, enseñándole a calmar la furia que latía en su pecho. El fuego no es solo destrucción, le decía el dragón. Es vida. Es creación. Debes aprender a balancear ambos,
porque el equilibrio es la clave. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a la fortaleza de los ancianos. La estructura, tallada en las rocas de una montaña, se alzaba majestuosa, con paredes cubiertas de runas antiguas y símbolos que parecían moverse a la luz del sol. Kael miró en la fortaleza, sintiendo una mezcla de respeto y temor. Este lugar contiene más conocimiento del que jamás podrás imaginar, dijo el dragón mientras se detenía frente a la entrada de la fortaleza. Aquí aprenderás lo que significa ser el portador del fuego, pero también enfrentarás pruebas que pondrán a prueba tu voluntad, tu moralidad y tu corazón. Kael tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que su vida nunca sería la misma. El dragón había dicho que este viaje era solo el comienzo, y ahora, parado frente a la fortaleza de los ancianos, Kael comprendía que aún quedaba mucho por aprender y mucho por hacer. «Estás listo», dijo el dragón con una ligera sonrisa. «Pero recuerda, el fuego no es solo poder. Es algo más. Algo que define tu destino». Kael asintió, decidido a enfrentar lo que viniera. Sabía que las pruebas serían duras, pero algo dentro de él había cambiado. El fuego ya no era solo un monstruo que acechaba en su interior. Era una parte de él, un poder que debía aprender a dominar. Y estaba listo para hacerlo, sin importar lo que costara. «Vamos», dijo el dragón. «La puerta está abierta para ti. Y con ella, el primer paso hacia tu destino». Epílogo, el camino adelante. Kael cruzó la puerta de la fortaleza de los ancianos, un paso más cerca de entender el verdadero poder que llevaba dentro. Con el dragón a su lado y el fuego en su corazón, Kael sabía que enfrentaría desafíos aún mayores. Pero también sabía que era su destino, y que no estaba solo en esta travesía. El camino hacia la comprensión del fuego, hacia el dominio de su poder, apenas comenzaba. Y Kael estaba dispuesto a recorrerlo, enfrentando las sombras y las pruebas con valentía y determinación. El fuego no solo definía su destino, sino también el futuro del mundo entero. Con cada paso que daba, el fuego dentro de él se volvía más fuerte, más controlado. Y Kael sabía que, si quería salvar al mundo, debía aprender a ser más que solo el portador del fuego. Debía convertirse en su maestro. El viaje no había hecho más que comenzar, y Kael, con el dragón a su lado, estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 5. El último prueba del fuego. El interior de la fortaleza de los ancianos era un laberinto de pasillos oscuros y salones iluminados por antorchas. Cada rincón parecía estar impregnado de una energía antigua, un poder que había perdurado a lo largo de los siglos. Kael caminaba por esos pasillos, sintiendo la presencia de los antiguos guardianes del fuego, las almas de aquellos que habían llevado este poder antes que él. El dragón lo guiaba, pero su presencia parecía desvanecerse con cada paso. Kael entendía que había llegado el momento de enfrentarse a su destino por sí mismo. El dragón había sido su maestro, su guía, pero ahora él debía ser el verdadero portador del fuego. Finalmente, llegaron al corazón de la fortaleza, una cámara vasta y circular. En el centro, un altar de piedra se erguía, y sobre él descansaba un objeto resplandeciente, un cristal de fuego. Su luz era cegadora, como si contuviera en su interior todo el poder de la antigua llama. El fuego de la vida, la destrucción y la creación. El fuego primordial. Este es el último paso, dijo el dragón, su voz resonando con una gravedad profunda. El cristal de fuego tiene el poder de destronar a los reinos y también de renovarlos. Solo el verdadero portador podrá reclamarlo. Para ello, debes enfrentarte a tu mayor miedo. Kael observó el cristal, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese momento había llegado, que este era el último desafío que debía superar. Su mente se llenó de dudas y miedos, pero también de una determinación que nunca antes había conocido. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier cosa que viniera. El dragón dio un paso atrás, observando a Kael con una mezcla de orgullo y respeto. El fuego no es solo poder. Es tu voluntad, tu corazón, tus decisiones. Solo cuando entiendas esto,
El fuego será verdaderamente tuyo. Kael cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que este era el momento en el que todo cambiaría. Ya no era el joven herrero que soñaba con aventuras. Era el elegido, el portador del fuego. Y ahora debía demostrar que era digno de ello. Se acercó al altar y con una mano temblorosa, tocó el cristal de fuego. De inmediato, una ola de energía lo envolvió. El calor del fuego era tan intenso que casi lo quemaba por completo, pero no se detuvo. Sintió como el fuego comenzaba a invadirlo, a llenar su ser. No solo era calor, sino también recuerdos, deseos, sufrimiento. El fuego le mostró lo que podría hacer con su poder, destruir, arrasar, acabar con todo a su paso. Pero también le mostró lo que podría crear, sanar, iluminar, dar vida. Kael sintió que la energía lo estaba consumiendo. El fuego quería controlarlo, pero él no iba a ceder. Respiró profundamente y cerró los ojos, dejando que el fuego lo atravesara. Sintió su voluntad fusionándose con la esencia misma del fuego, entendiendo que no era algo que pudiera controlar completamente. Era algo que debía aprender a balancear, a guiar, a respetar. Soy el portador del fuego, susurró Kael, su voz resonando en la cámara. En ese momento, el cristal de fuego brilló intensamente, y la energía que lo envolvía se disipó. El fuego dentro de Kael no se apagó, pero ahora podía sentirlo bajo su control, una parte de él, una fuerza que ya no lo dominaba, sino que él había aprendido a dominar. El dragón se acercó, su mirada llena de satisfacción. Lo has hecho. El fuego ahora es tuyo, y con él, el destino del mundo. Kael miró el cristal, su luz palideciendo lentamente hasta convertirse en un resplandor suave. Sabía que su viaje no había terminado. El fuego que llevaba dentro era un poder increíble, pero también un desafío constante. Ahora debía usarlo con sabiduría, para proteger el mundo que tanto amaba. Y debía recordar siempre que el verdadero poder no residía en la destrucción, sino en el equilibrio. El dragón asintió, como si leyera los pensamientos de Kael. Recuerda siempre, Kael, el fuego es la fuerza más antigua del mundo. No es ni bueno ni malo. Solo depende de cómo lo uses. Con una última mirada a la cámara, el dragón se levantó, sus alas batiendo suavemente. Es hora de que sigas adelante. El mundo te necesita. Kael asintió, su corazón lleno de gratitud y determinación. Con el fuego en su alma y el dragón a su lado, sabía que enfrentaría los desafíos que el destino le deparaba. Pero ya no tenía miedo. El fuego lo había elegido, y ahora era su responsabilidad proteger el equilibrio del mundo. Con un último vistazo al cristal de fuego, Kael se giró y comenzó a caminar hacia el futuro, hacia el destino que había sido sellado para él. Epílogo, el guardián del fuego. Kael se detuvo en la cima de una montaña, mirando el vasto mundo ante él. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo en tonos dorados y rojizos. El fuego dentro de él ardía con fuerza, pero ahora lo entendía. No era solo un poder, sino una responsabilidad. El dragón, ahora a su lado, lo miró con orgullo. El camino del fuego es largo, Kael. Pero con tu corazón y tu voluntad, guiarás al mundo hacia un futuro mejor. Kael miró al horizonte, sintiendo el calor del fuego que lo mantenía vivo. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora tenía el conocimiento y el control que necesitaba. Era el guardián del fuego, y con esa responsabilidad, protegería el mundo de la oscuridad que acechaba en las sombras. Con una sonrisa en el rostro, Kael dio un paso hacia el futuro. El fuego lo acompañaría siempre, pero él era quien decidiría cómo usarlo. El viaje del héroe había llegado a su fin, pero la historia del guardián del fuego apenas comenzaba.